Entonces, bueno, no, si no hay dudas en relación a la planificación y como el avance del proyecto que acaban de presentar en la investigación y las actividades, vámonos entonces con la clase teórica del día. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a volver seguir profundizando en lo que son los procesos de desarrollo de aplicaciones móviles. Hemos hablado también un poco de por qué hacer aplicaciones móviles, del contexto, de lo que son plataformas, del tipo de aplicación nativa, híbrida, PBA, multiplataformas en la nueva tendencia del 2026. Hemos hablado hemos hecho comparativos entre lo que es el desarrollo de aplicaciones web y lo que es el desarrollo de aplicaciones mobile y sus grandes diferencias. Hemos dicho que además ya ustedes traen 3 semestres, 2 semestres de experiencias a nivel de desarrollo y que lo que estamos haciendo ahora es personalizar la implementación hacia la parte web. Hemos hablado de modelos de teléfono, digamos, hemos contextualizado en el mundo lo que es un profile y la cantidad bueno, hemos hablado del contexto dentro del país también, de lo que son las redes, de lo que significa los accesos, los permisos a nivel genérico. Y bueno, ya cada vez nos acercamos más al desarrollo como tal, ¿no? Aunque ustedes ya están en pleno proceso de investigación utilizando el Red Hat para esa aplicación de odontología, que además viene del semestre anterior, la parte teórica, y que todavía no hemos bajado a tierra lo que es el diseño de la arquitectura, que veremos bueno, que también va muy casado con los frameworks. Vamos a seguir hablando sobre esas diferencias entre desarrollo de software y desarrollo de aplicaciones y vamos a introducir lo que es el concepto de metodologías ágiles y dentro de las aplicaciones móviles, aunque ya conocemos bastante sobre estos métodos. Y la clase que viene vamos a hablar un poco más a profundidad sobre los diversos métodos que existen y cuáles son pertinentes actualmente, cómo se diferencian entre ellos. Incluso este es un refrescamiento de contenido que vimos en la asignatura de desarrollo web, pero más enfocado hacia lo que es el desarrollo móvil, que por experiencia, digamos, tiene tiene menos, son equipos más pequeños y que duran menos tiempo como tal el desarrollo. Entonces, eso es lo que vamos a ir personalizando o como dirían, instanciando a nivel de desarrollo. Recordemos que para poder hacer un desarrollo de aplicaciones móviles que primero que hay un rápido crecimiento, que los modelos cambian muy, muy rápido, que las nuevas técnicas de interacción varían, que hay distintos tipos de tecnologías y distintos tipos de dispositivos, que esto se vuelve exponencial en comparación con una aplicación web que maneja, hay muchos browsers, pero que en el caso de dispositivos eso es en enésima potencia. Hablamos además de la multiplataforma, aunque hay cierto monopolio. Antes hablamos en la historia de mobile, de lo que era el BlackBerry en los años, bueno, de hecho el BlackBerry es donde nace lo que es la conexión a Internet de dispositivos tan pequeños. Pero como fueron muriendo esas tecnologías y actualmente el mercado lo tiene Android y Apple, y que hablamos además de que el gran volumen lo tienen las aplicaciones con plataformas Android, pero que financieramente el control vende menos, pero cobra más, es Apple. Entonces allí hablamos de esa evolución también, hablamos además de esos temas financieros y el por qué hacer aplicaciones móviles y estas características, hablamos de esa evolución continua que tiene que ver un poco con lo que acabamos de mencionar y hablamos de lo que es la inmediatez, que a diferencia de una lacto o un dispositivo de escritorio, una aplicación móvil y bueno, también en su versión tipo tablet puede ser necesitada de manera rápida y además lo que tiene que ver con el hecho de que es portable, es movible, es móvil y que además existen otros dispositivos como los dispositivos eh, los de vestimenta, como los relojes, como los lentes, como los audífonos, y que cada vez son más, y que además debemos entender que las aplicaciones móviles aunque nuestro foco en esta materia va asociado al desarrollo de una aplicación en mi celular, existen otros tipos de dispositivos
móviles donde se está desarrollando software actualmente y con gran velocidad. Bueno, sabemos que el desarrollo de software es una actividad compleja que involucra personas, herramientas y técnicas. Son tres elementos. Además, tenemos que diversos factores contribuyen que una organización, son varios los que contribuyen a que el desarrollo sea exitoso, que un proceso de desarrollo debe ser guiado por un conjunto de actividades y tareas a realizar. Y nótese aquí, cuando hablamos de esto, no solo enfocado a lo que tiene que ver con el aplicativo como tal, sino como lo vieron, con la investigación, con la revisión de las librerías, con la configuración de mi entorno de desarrollo, mi setup y identificación de mis herramientas de prueba. Un proceso de desarrollo establece la generación de modelos y artefactos de software. Aquí identificamos cuáles son los entregables. Por ejemplo, en el caso de esta asignatura tenemos bueno, dos entregas, pero con seis principales, cuáles son los wireframes, la definición de diseño. Entonces existe un proceso que un buen proceso de software se convierte en un factor clave si los programadores quieren tener éxito en el trabajo de las aplicaciones. Y hablamos de programadores porque son los creadores del software, pero dentro Soy, de- ¿vale? Porque si soy de que me muevo con una Jesús, tenemos tu micrófono activo. cosa. A ver, déjame ver si lo puedo apagar yo. Mute. Ok. Dentro de un buen proceso participa, así como lo vimos en aplicaciones web, una cantidad de stakeholders, desde el usuario, que no es el programador, pero es interesado, del software hasta el diseñador, pasando por el manager del producto o los Scrum Masters si tenemos o los Product Owners, digamos. Hay muchos actores dentro del desarrollo y eso aplica también para las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles sufren prácticamente los mismos problemas que la gran mayoría de desarrollo de software, solo que tienen ciertas particularidades. Y esas aplicaciones deben ejecutarse sobre una variedad de plataformas, iOS o Android, ejecutarse bajo un ambiente con resultados limitados. Y esto cuando hablamos de dispositivos, porque si hablamos de dispositivos móviles celulares, pero si hablamos de otros tipos de dispositivos, como teléfonos inteligentes, como visores de realidad virtual, podríamos estar enfrentando otras plataformas. Se ejecuta bajo ambientes de recursos limitados, lo hemos hablado. La memoria sigue siendo, aunque ha sido expandida, sigue siendo un tema de valoración, como lo es la batería del dispositivo, la red de datos, que puede ser un Wi-Fi o que puede ser una red de datos a nivel de un carrier, de un proveedor. Hay que tomar la ventaja. Toma ventaja de características únicas que ofrecen los dispositivos móviles como el touch, el push notification, el SMS, la geolocalización, que son sensores de los dispositivos. Entonces vemos que las aplicaciones móviles están muy asociadas a lo que es el hardware. Por eso también un poco lo que tiene que ver con la definición de tipos de aplicaciones a nivel nativos y las que se alejan de ellos y cómo la tendencia ha tratado más de acercarse a ellos y lo que implica, ¿no? A nivel de permisología. Presentar tiempos de respuestas rápidos y entregar al usuario a lo que representa un valor agregado son fundamentales, tanto en la parte web como en la parte mobile. Las aplicaciones móviles a nivel tienen características que nos permiten, como esas pruebas múltiples de dispositivos son necesarias para poder ponerlas en práctica. La aparición constante de nuevas versiones, tanto de sistemas operativos como de dispositivos, hace que esto crezca de forma vertiginosa. Hay que enfrentar una constante innovación. Es necesario actualizar la aplicación para que funcionen los nuevos dispositivos, además de los permisos propios del dispositivo. Y bueno, también cada sistema operativo tiene un lanzamiento planificado. A ver, y aquí hablamos de que por lo menos Android cada 6 7 meses, que esto es una información parcialmente correcta. ¿Por qué? Porque al final el iPhone sí anualmente saca un nuevo dispositivo. eh, no refleja un ritmo histórico de lanzamiento, aunque recientemente ha cambiado un poco la estrategia,
Pero en el caso del iPhone, él siempre es fiel a la cita anual. Entonces, Apple es bien predecible con el sistema operativo de iPhone y una vez al año se presenta un adelanto en junio durante la conferencia, una conferencia que se llama WWDC y luego muestran una versión estable y definitiva que se libera globalmente a nivel del globo terráqueo en el mundo en septiembre de cada año. Y eso consigue con la llegada del nuevo modelo del iPhone. Mientras que el Android, históricamente, también es anual, pero ahora tiene un giro más recientemente, que ahí es donde decía que es parcialmente correcto, porque Android está completamente nuevo cada 6 o 7 meses, porque no es tan cierto, porque al igual que Apple, Android, bueno, por ejemplo, tiene la versión 14, la 15, la 16, se lanza una vez al año entre mayo y octubre. Pero Google implementó un cambio en su estrategia de desarrollo y ahora realiza dos lanzamientos al año, en el Q2 y en el Q3, que se refieren al trimestre 2 y al trimestre 3 del año que incluyen cambios de comportamiento profundo, como las nuevas API, modificaciones de la arquitectura. Y al final, ya unos 6 meses después, es que trae las optimizaciones y las nuevas funcionalidades de cara al usuario. Es como que si estuvieran haciendo unas entregas parciales inicialmente y sin romper la compatibilidad ni obligar a los desarrolladores a reescribir código. En el ecosistema de Android es muy fragmentado porque tienen a Samsung, a Xiaomi y cada quien va a su propio ritmo, está montando sus parches de seguridad. Entonces, es la gran diferencia que mientras que iPhone es anual bien cerrado con su Apple, con su iPhone, en el caso de Android, como tiene esa, digamos, la plataforma, es la base para unos modelos específicos de casas de celulares, hay como un upgrade por allí intermedio. También se debe tomar en cuenta que al momento del desarrollo de una aplicación móvil debemos considerar cuánto se obtiene de presupuesto, qué capacidad de tecnología del cliente, la conectividad, el mercado y el nivel de experiencia del usuario esperado. Y cuando hablamos de conectividad hablamos del contexto geográfico también, ¿verdad? Además, según el tipo de aplicación móvil escogida, si es nativa, si es híbrida, si es PVA, el costo cambia. Eso lo hemos visto en clases anteriores. Si las nativas, una aplicación nativa, si un proyecto requiere exprimir el hardware, conectarse con el hierro del dispositivo, gráficos de alta fidelidad, uso intensivo de APIs del sistema, si busca una experiencia premium, sin ninguna fisura, el enfoque nativo es el ideal, puesto que cuenta bueno, tienes que contar con el presupuesto porque son más caras este tipo de aplicaciones. Si un presupuesto es ajustado, o la aplicación es principalmente de gestión de datos, de consultas, de encontrar información, el enfoque multiplataforma suele ser el más eficiente en costo-beneficio. Y es lo que hemos hablado, que depende del tipo de aplicación, es que nosotros debemos escoger el software con que trabajamos y los frameworks con que trabajamos. Sobre, por ejemplo, web y PBA. Es cierto. Bueno, hablamos de la calidad de la experiencia de usuario, hablamos de las aplicaciones nativas que se van adaptando, pero las aplicaciones web genéricas para móviles son las más económicas, pero no se aprovechan la capacidad de ningún dispositivo, por lo que la experiencia del usuario no es óptima. Y esto se refiere al manejo nativo como tal, porque aquí al final las aplicaciones web que siempre son personalizadas y que además hablamos de que tienen que ser customizadas para poder tener el espacio que abarcan, aunque digamos que hay aplicaciones que se adaptan y de hecho tienen un URL que nos manda a una u otra, o a web o a mobile, porque tiene contenido diferente y personalizable. Trabaja a través de un browser. Entonces, web versus PBA, bueno, sigue siendo válido que la página web convencional se tienen que hablar desde Chrome, desde un Safari, desde un sistema operativo, desde un browser, por lo cual es un poco se aprovecha menos la capacidad del dispositivo como tal, pero sí
se busca competir con una app nativa desde el ecosistema web. Hoy, en el 2026, el término correcto y el estándar de valor es PBA, porque PBA optimiza y ofrece la experiencia más cercana a la nativa con una fracción del costo. Y además, todo lo que es el conocimiento de lo que son aplicaciones web genéricas. Ahora, eh, las aplicaciones mobile tienes que escoger un tipo de aplicación mobile, afecta directamente el proceso de desarrollo a utilizar. El desarrollo de aplicaciones nativas puede parecer al desarrollo de una aplicación tradicional, pero un poco más pequeña, mientras que el desarrollo de PBA es más parecido al desarrollo de una aplicación web. En el 2023, el ambiente móvil se enfocaba en crear aplicaciones PBA o web específicas para móviles, mientras que actualmente el esfuerzo de desarrollo actual no está tan polarizado entre nativo puro y PBA. La mayoría de los startups y las empresas medianas se concentran en multiplataformas cross-platform, que es la que se desarrollan con framework como React, que es el que ustedes están trabajando en esta fase de su aprendizaje de desarrollo. Seguido muy cerca del desarrollo nativo para proyectos de gran escala. A ver, la naturaleza de multiplataforma viene del, nas- de, vi- le viene del nacimiento, viene del nacimiento viene de la web, pues es como su origen es la web. Actualmente, el cross-platform con framework como Flutter o como Real Native es casi nativo. La naturaleza multiplataforma viene de una herramienta que se traduce como un código único para dos aplicaciones independientes en la tienda. Es decir, funciona con iPhone y funciona con Android. Por eso es que decimos que aunque las PBA son multiplataformas, eh, su naturaleza es diferente a las cross-platform, que también son multiplataformas, pero están orientadas a uso en la tienda, a diferencia de las PBA que también se pueden hoy en día montar en tienda, pero que pueden montarse de manera independiente a través de un carril propio puramente web. En el desarrollo de aplicaciones móviles nos enfrentamos también a plazos de comercialización corto. El tiempo de comercialización es súper corto a diferencia de una aplicación web más estructurada. Los equipos de desarrollo son bien pequeñitos, son multidisciplinarios, pueden ser un poco inmaduros. Los que desarrollan aplicaciones móviles pertenecen generalmente a la pequeña y mediana empresa. Hay cambios muy frecuentes a nivel de requerimientos que no se suele tener claros todos los requerimientos al principio y esto es una constante evolución. Y además con el cambio de dispositivos y las actualizaciones de permiso y que anualmente las plataformas tienen actualizaciones. Entonces, es rapidez en el proceso de desarrollo. Digo, un proyecto web puede durar 1 o 2 años incluso. Generalmente 6, 8 meses son lo esperados a nivel comercial. Según el tamaño y maneja fase, una aplicación web se espera que en 3 meses ya pueda estar lista y funcionando. Eh, ¿Qué pasa además? Que bueno, que tienen gran número de usuarios finales, lo contrario de la parte web. La mayoría de las aplicaciones web digamos, si son muy, por ejemplo, una aplicación bancaria, una aplicación de salud, es como un grupo más restrictivo de usuarios. En el caso de una aplicación mobile, según la naturaleza, puedes tener millones de usuarios y ya vimos en clases anteriores cuál es el volumen de crecimiento de lo que son dispositivos móviles. No solo hablando en específico de los teléfonos celulares, pero tenemos que pensar también en cómo han crecido el tema de los watchers y los plegables, que también lo hemos visto en clases anteriores. La integración con la aplicación Legacy es frecuente. La posibilidad de nuestra pequeña aplicación debe integrarse con otras más grandes o ser reuso de componentes de terceros. Caso de la aplicación que ustedes están desarrollando. Si nosotros tenemos una librería que ya funciona con el backend para una aplicación web, la aplicación mobile podría conectarse con eso a nivel de arquitectura. Es una decisión que podría tener sentido.
Manejo de alta seguridad se suele trabajar en una red eh, o usando información información guardada en el teléfono. Vale acotar que como los contactos o la parte de seguridad es importantísima porque entonces también accedemos a la cámara, el audio, eso es poder estar siendo observado y nuestros datos pueden estar vulnerables dentro de dispositivos móviles si no tenemos las restricciones adecuadas y convenientes para el uso de diversas aplicaciones móviles. La seguridad es crítica. La mayoría del software móvil existe, es para fines de entretenimiento. Los terminales móviles no son fiables, por eso no hay riesgo de dañar personas, en teoría. Porque según el tipo de aplicación, nosotros podríamos tener datos más delicados. Por ejemplo, hay aplicaciones móviles que utilizan PayPal. Y si nosotros no buscamos esas aplicaciones en tiendas que tengan las validaciones de seguridad correspondientes, podrían obtener datos de nuestras cuentas que son muy, muy delicados. Entonces, debes tener un alto nivel de seguridad, pero según la aplicación, la seguridad, digamos, la criticidad del manejo de la seguridad puede ser baja. Por ejemplo, en las redes sociales, donde una aplicación donde, no sé, publicamos fotos. Eso tal vez para nosotros, para una persona que no tiene un contenido que expone tantos temas personales, no debería ser un problema. Pero si ustedes empiezan a dar permiso de su galería y ahí hay contenido de que no quieres que el público vea, entonces empieza a ser un problema. Entonces es ese balance entre el manejo de alto de seguridad de mi aplicación y del acceso que yo le doy a esas aplicaciones y el contenido o los datos que guardo en mi dispositivo. Y ahí está el verdadero equilibrio. Ahora, Abramson, que hablamos de él la vez pasada, que es Pican Abramson en el ámbito tecnológico de software, es un investigador, uno de los más influyentes en el mundo del campo de ingeniería. Es un profesor de ingeniería de software y ha trabajado en Finlandia y fue investigador en instituciones claves de centros de investigación y en universidades en Noruega, digamos. Es un ente y bueno, por ahí está la documentación y los libros de referencia sobre sus conceptos. De hecho, él actualmente fue ganador investigador del año en IA en el 2025, es decir, que es totalmente pertinente y ha sido pionero en investigaciones de metodologías ágiles. Y él decía, o él establecía que dentro del desarrollo de aplicaciones de dispositivos móviles, el software es liderado de un ambiente muy incierto y dinámico, con un alto nivel de competencia, y que los equipos de desarrollo deben hacerse frente al desafío de entornos dinámicos con modificaciones frecuentes, es la necesidad y expectativa que tiene un cliente. ¿Ok? Entonces, esas son las dos grandes afirmaciones de este pionero de lo que es la investigación de ágil y de tecnología. Vale acotar que entonces, basado en eso, nosotros tenemos que identificar cuáles son las características presentadas por unos dispositivos móviles. Ya la hemos visto y ahorita la vamos a profundizar un poco. Un dispositivo móvil tiene una variedad heterogénea de plataformas, es decir, se necesita diseñar una aplicación que corra multiplataforma porque hay paralelismo dentro de los diversos dispositivos, diferentes características. Hay un ambiente de recursos limitados, lo que decíamos, a nivel de memoria, de almacenamiento, las características únicas del dispositivo. Bueno, ahí debemos entender que un buen diseñador de UX, existen diferentes técnicas de interacción móvil y vimos en las clases anteriores como el touch, el uso de los pulgares, el espacio, cuál es el acceso más común hacia la pantalla, entre otros aspectos que vamos a profundizar según plataformas. Tiempo de respuesta rápido. El proceso tiene que ser rápido, tiene que entregarse de manera ágil. Debemos realizar pruebas sobre los tiempos de respuesta de la aplicación, porque como vimos en las clases anteriores, 3 segundos de más y perdemos al usuario y desinstala la aplicación.
Pruebas de múltiples dispositivos, necesidades de planear bien las etapas de prueba y evaluar el mercado y además en paralelo junto a ICID. Aspiración constante de nuevas versiones. Versiones si desarrollamos en PBA, de nuevos browsers. Si desarrollamos ya la aplicación móvil como tal, anualmente o semestralmente tenemos nuevos dispositivos. Actualizaciones del hardware con que desarrollamos a nivel de, por ejemplo, los nuevos avances que se tuvieron este año sobre, sobre sensores y permisos a nivel de acceso a mi dispositivo, pero también a nivel de los frameworks que utilizamos. Las empresas debemos representar un valor agregado porque además debemos ir entregando valor de manera temprana. Entonces las metodologías ágiles se vuelven más presentes. Importancia de entender el modelo del negocio. Debe existir una etapa de proceso de desarrollo que permita analizar el modelo de negocio y que responda sobre qué puede hacerse con el presupuesto que se tiene, qué limitaciones hay en la tecnología y la cognitividad del usuario. ¿Cuál es el mercado objetivo donde se dirige mi producto y qué restricciones tenemos sobre mi user experience? Es importantísimo en esta fase que estamos en a nivel de análisis nosotros, en el diseño de la aplicación, entender el producto, entender cuál es la utilidad del producto y conectar con gente que sea cliente potencial del producto. Y es lo que vamos a hacer en el ejercicio del día viernes. Gran número de usuarios finales, vuelvo y repito, porque si ustedes tienen un exceso de un producto que pueda ser boom y que van a publicar en una tienda, el número de dispositivos en el mercado es muy elevado y el número de usuarios potenciales probables también lo es. Plazos de comercialización cortos, ya lo hemos hablado, equipos pequeños de desarrollo, muy también multidisciplinarios pequeños. Además que con Scrum también es una recomendación, no más de 8. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido equipos hasta de varias colmenas en equipos web, hasta 6 colmenas de 8 9 hasta 10 programadores, bueno, técnicos. Y estamos hablando de equipos de 60 personas para un desarrollo web, pero para los desarrollos mobile, y he trabajado con desarrollos también para, bueno, temas de tiendas y comercialización, puntos de venta. Para aplicaciones mobile siempre han sido que si 3 personas, 4 personas, 5 personas, máximo 6 personas, incluyendo al arquitecto. Entonces, siempre tienden a ser más pequeños porque como que el alcance es mucho más corto y se espera, por tanto, que sea un plazo de comercialización mucho más rápido, mucho más, menos esporádico. La integración de código legacy, como lo hablamos anteriormente. Ajá, adelante, Valeria. Profe, es que Sofía me dijo que el Zoom Ya, la sacó y ya, no ya. podía entrar. Exacto, ya la tengo. Estoy tratando de estar pendiente de las dos pantallas, pero a veces se me va. Listo, aquí estamos otra vez. Seguimos hablando de las características mobile, los cambios frecuentes del requerimiento. Si cambia tanto mi entorno, cambia los permisos sobre mi browser que trabajan en mi dispositivo cuando estoy desarrollando PBA. Si cambian el hardware de manera anual para desarrollar aplicaciones nativas, evidentemente también van a cambiar los requisitos. Digamos, el año pasado, hace 2 años atrás, era impensable lo que tienen por ahí como un formato que ya les pasé, como una aplicación que está por ahí en mercado, donde yo voy diciéndole utilizando inteligencia artificial, hazme esta actualización en esta imagen. Digamos, a través del audio, la inteligencia artificial, hacer el análisis de la imagen y hacer la actualización. Era algo mucho más manual, aunque era automatizado. Hoy en día esto cambia. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando desarrollamos aplicaciones mobile. Dada la complejidad de las aplicaciones mobile, los métodos de desarrollo tradicionales no son tan eficientes. Los métodos ágiles se adaptan mejor a este tipo de aplicaciones y permiten conseguir aplicaciones mobile rápidas y calidad. Y hablamos de métodos tradicionales como cascada. Y sin embargo, todavía, si una aplicación tiene una limitación bien cerrada y un tiempo bien estimado de ejecución, podemos utilizarlo y lo vamos a ver con la parte teórica y también en la experiencia práctica.
El desarrollo de aplicación ágil está basado en un desarrollo iterativo, incremental, requerimientos y soluciones evolucionadas, respuestas rápidas, flexibles en los cambios. Estos conceptos los conocemos, los hemos trabajado y lo vamos a seguir profundizando y utilizando versionados para lo que es el desarrollo de nuestra aplicación móvil de este semestre. ¿Qué es importante entender? ¿Por qué la característica ágil ideal, el ambiente volátil es útil para una desarrollo de aplicación móvil? Porque con la alta incertidumbre, el entorno es dinámico, cada año se publican ciertos modelos de teléfonos, entonces es una necesidad que el enfoque sea incremental e iterativo. Que los equipos sean pequeños, ¿por qué lo hacen las metodologías ágiles? Para poder tener reacciones rápidas y compartir información y que solo esté documentado lo necesario. Eso es fundamental dentro del desarrollo de una aplicación móvil porque necesitamos micro equipos de desarrollo para evolucionar de manera rápida y hacer los cambios que requiere el mercado. Clientes identificables. Se debe tener claros los clientes para evitar malentendidos del negocio, pero tenemos un número potencialmente ilimitado de usuarios finales. El cliente puede ser identificado como el distribuidor de sobres, sin embargo, el problema de identificación del cliente es mucho más complejo porque cuando publicamos en plataformas abiertas y en las tiendas, cualquier usuario móvil puede ser nuestro cliente. ¿Qué otra característica de metodologías ágiles correlaciona con lo que es la aplicación móvil? Bueno, tenemos entornos de desarrollo orientados a objetos. La mayoría de las herramientas que admiten el modo ágil de desarrollo existen para plataformas desarrolladas a objetos. Por ejemplo, se utiliza Java, C, algunos problemas de herramientas adecuadas, por ejemplo, para refactorización como TDD. Aunque bueno, aquí también tenemos otro framework actualizado y eso nos ayuda a que podamos utilizar lenguajes de programación tradicionales para desarrollo de aplicaciones móviles, eh, haciendo planificación basada en avances que tienen que ver con esa segmentación de EPI a nivel de orientación a objeto. Trabajamos primero un foco, vamos a trabajar con el módulo personas, vamos a trabajar con el módulo contacto, y nos vamos a trabajar esa forma. Aunque no sea así, ya con actualmente Java y C++, bueno, a menos que trabajemos con cosas más nativas y APIs y microservicios y reutilicemos en mobile, podemos también manejarlas cuando trabajamos con framework de manera segmentadas para entregar módulos que dan el avance de un MVP. Entonces, que es la misma filosofía de segmentación dentro de lo que son las gerencias. Software no relacionado con la seguridad crítica. Los fracasos no causan la pérdida de vida, se puede conseguir más agilidad, pero se pierden datos. Entonces allí es donde sí, la mayoría de los software existentes son para entretenimiento. Los terminales móviles no son fiables. Esto ha cambiado con el tiempo y hoy en día hay aplicaciones que manejan más información y datos críticos y hay que ser cuidadosos con ello. Pero los que siguen siendo tipo juegos, tipo entretenimiento, manejan esa característica que, bueno, que podemos darle una prioridad menos crítica a lo que son las partes de seguridad. Ahora, los software a nivel de aplicación. Los grandes sistemas embebidos requieren amplios mecanismos de comunicación y verificación. Si bien los sistemas móviles no son tan complejos y altamente dependientes porque son más pequeños, las aplicaciones móviles pueden ser aplicaciones totalmente independientes y tener varias aplicaciones móviles para resolver varios grandes problemas. ¿Ok? Sistemas pequeños, se necesita menos diseño por adelantado y menos documentación, hacia las metodologías ágiles. El tamaño de las aplicaciones móviles varían, pero generalmente no tienen más de 1000 líneas de código. Y los ciclos de desarrollo son cortos a nivel de metodologías ágiles con el propósito de retroalimentación rápida. Y como les decía, los ciclos de desarrollo varían. En general, las aplicaciones de servicios móviles se pueden desarrollar en un plazo de 1 a 6 meses. Entonces aquí hay dos hitos importantes. La seguridad, cómo ha variado y cómo el tamaño del producto y de los equipos. Tres hitos importantes. Bueno, y para eso las aplicaciones móviles, bueno, con sus principios, los recordamos a nivel de Scrum. Hablamos de
satisfacer al cliente, estar abiertos al cambio, entregas frecuentes, trabajos colaborativos, motivar al equipo, comunicación abierta, mantener un ritmo sostenible, lenguaje sencillo, buscar la excelencia, lo simple y lo breve, equipos autónomos y, digamos, independientes, multidisciplinarios. Hay cuatro valores de las metodologías ágiles que siguen presentes, como que, bueno, que los individuos y las iteraciones tienen que ser más importantes que los procesos y las herramientas y que el software funcionando tiene que ser más, es más importante que una documentación extensa, que la colaboración con el cliente es lo más importante versus la negociación. Hablamos de la metáfora de la tortilla el revuelto de tocina, digamos que la gallina participa y el cerdito se compromete, es buscar el compromiso del cliente y además adaptarnos, ¿no? Respuestas rápidas sobre el cambio, sobre el plan a largo plazo, es lo que es la agilidad. Y eso sigue estando presente. Y para las metodologías y desarrollo de aplicaciones móviles son necesarios que esos métodos ágiles conocidos se han adaptado para usarse en estos procesos. Y siguen siendo estos ítems que les acabo de mencionar, que los recordábamos de la materia que vimos a profundidad en ATI2 y que vamos a seguir reutilizando en DAN. Ese manifiesto ágil sobre esos principios, sobre software y todos esos elementos siguen teniendo pertinencia para el desarrollo y por tanto eh, lo vamos a seguir utilizando. Y en ese sentido, las metodologías más usadas siguen siendo Scrum, Canva y programación o XP, que tienen un porcentaje diferente, pero que además incluso se pueden utilizar combinadas. Aquí no nombro Essential porque Essential no es tan popular en el mercado y funciona más como otro marco de reutilización de diversas herramientas y métodos de desarrollo. ¿Ok? Aunque también lo vimos en ATI 2 y bueno, tiene su importancia. ¿Dudas hasta acá? Inquietudes, vemos cómo volvemos a visitar lo que es el concepto de metodologías ágiles para desarrollo mobile y cuál es la correlación de las características de las aplicaciones mobile y esas características que son ideales y metodologías ágiles para lograr la sinergia entre ambos, entre el desarrollo y el método. ¿Se comprende? ¿Hay dudas allí? No hay, por aquí, no hay dudas. También es importante, bueno, y en resumen, las características de aplicaciones móviles, variedad de plataformas, recursos limitados, interacción única, respuestas rápidas, volatilidad en el ambiente, necesidades de valor agregado, plazos cortos de comercialización. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Dan tenemos 10 semanas para la entrega de desarrollo, que ahorita entendemos que vamos a trabajar con variedad de multiplataformas utilizando React, pero que nuestro foco va a ser Android a nivel de pruebas. Que estamos en la fase de UX, definición, ¿verdad? Definición de la interfaz. Y que a su vez hemos estado trabajando tenemos un equipo pequeño, que hemos estado trabajando en la definición de un cronograma macro, que lo estamos picando a nivel de la investigación inicial, que debemos entonces tener desarrollos cortos que va a durar esas 10 semanas y vamos a tener sprints semanales y que está orientado a aplicaciones y sistemas independientes que hemos modulizado en componentes independientes. Entonces, ¿cómo se complementan? Bueno, tenemos necesidades móviles, corto plazo, volatilidad, y hemos trabajado en iteraciones cortas, feedback rápida y equipos pequeños, que son las soluciones ágiles. Entonces, esas dos se combinan y aquí hablamos de herramientas orientadas a objetos o TDD, que en realidad también pueden ser los frameworks, y de hecho la última clase de esta materia es cómo el TDD sigue teniendo inherencia. El Test Driver Developer, es decir, desarrollar en base a las pruebas, sigue teniendo inherencia y presencia en desarrollos móviles. Y bueno, forma parte de la investigación, si mal no recuerdo, la sexta clase magistral de la investigación del framework. Cerramos con esta conclusión. Si no hay dudas, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el viernes para la presentación de los wireframes
Y la parte práctica del levantamiento de información, que es la fase, el ítem 2 de lo que es un desarrollo de software y aplicando las metodologías ágiles e involucrando al cliente. Voy a apagar aquí el micrófono para escuchar sus inquietudes si las hay adicionales y cualquier duda al respecto.